Buenos días, maestra. ¿Cómo está usted? Buenos días, don Julio. ¿Usted me ve, don Julio? Perfectamente. Bueno, pues yo tengo la misma dificultad que el martes anterior, pero nada, aquí estamos. Buenos días a esa Y a comunidad. su invitada que ha estado entrando y saliendo mucho de la pantalla, ahora Sí, está afuera. eso me dijo, ahora le escribí al chat. Le dije que buscara un espacio donde no le falle el internet. Buenos días a usted, don Julio, y nada, agradeciendo a Dios primero y a usted por crear este espacio que de verdad hemos recibido mucha retroalimentación de quienes nos ven, nos escuchan, quienes nos apoyan, que es la comunidad educativa, los docentes, los administrativos, los familiares, tanto a nivel del país como fuera del país, porque hemos recibido toda esa retroalimentación y eso nos compromete a cada vez más ser más objetivo y dar las informaciones que sirven de formación con mayor exactitud, con veracidad. Entonces, quiero comenzar agradeciendo, don Julio, a usted y a los organizadores de ese gran congreso que cada año ya tiene a uno acostumbrado a final de año de Educa, que nos extendieron su invitación para participar de ese gran evento educativo de formación que se estuvo desarrollando eh, durante el fin de semana que acaba de pasar. Así que gracias, don Julio, por usted ser la vía de que en esta ocasión, como en otros años, yo pude estar allí participando y recibir todo esos saludos y esas orientaciones y esa motivación de quienes se ponían tan feliz de decir, ah, pero mira Julio, primera vez que lo veo personal, hola Dominga. Entonces, creo que nos sirvió nos anima a seguir trabajando. Ya, Hoy, ya terminó. Está ahí. sí, hoy vamos a tener a nuestra querida Dilenia Núñez. Dilenia Núñez es de orientadora de la Regional 10, quien tiene y también con una maestría en psicopedagogía, pero ella tiene realmente una vivencia y una experiencia en intervención pedagógica, en resolución de conflictos. Es una orientadora de orientadores, es una orientadora de psicólogos por su trabajo, por su dedicación, porque ella se entrega a lo que hace y le conozco de muchos años. Por eso quisimos tenerla aquí, porque hoy queremos tratar el tema de la convivencia escolar, sobre la normativa que rige toda esa convivencia escolar en los centros educativos con los estudiantes. Entonces, Dilenia va a estar con nosotros, así que Ya, Dilenia, no ya sé si está ya ahí. está conectada, Sí, ya está no ahí, alcanzo a Domingo. verla. Ya Entonces, está. Dilenia, el espacio es suyo. Hoy es tal vez una entradita porque sé que tiene mucho que tratar y esa normativa es bastante amplia, pero hoy este espacio se pone a disposición para que usted llegue a todo el país, sobre todo a todos los docentes, pero ojalá se conecten bastante orientadores y psicólogos y directores de centros educativos que son los que manosean y manejan esta normativa con su adelanto y su conflicto. Dilenia, este espacio es suyo. Bienvenida a Despertando al Magisterio. Dilenia parece que también hoy tiene problemas con el internet porque está media frisada. Sí. Ha estado entrando y saliendo. La imagen parece que el internet eh, no, le, no le No le está ayuda. favoreciendo mucho la conectividad. No le favorece la Sí. conectividad. De Está, lo que Dilenia se conecta, don Julio, yo quiero sí, aprovechar para solidarizarme y decirle que le acompañamos, como usted ya lo hizo en el día de ayer, a Francis Escolático por el fallecimiento de su honorable madre. Así que, Francis, estoy contigo. Yo también hace unos años que viví esa separación que solo es física. Que Dios te acompañe y te dé fuerza a ti y a tus familiares para esta adaptación de esa separación física. Don Julio, hablar de la normativa escolar es una normativa que tiene más de 5 años y no se ha revisado. Y esta normativa fue a raíz de la ley 136-03, que es la protección de niños, niños y adolescentes. Entonces, desde que se modificó, que era antes de la 103, era la 1494,
y fue modificada. Entonces es una normativa que debe regirse todos los centros educativos, aunque nosotros sabemos que hay algunos centros educativos que no siempre se ajustan a todo lo que dice esta normativa con relación a la protección y a los estudiantes, pero más que protegerlos, es para normar la convivencia, para normar las relaciones. Es como una regla de conducta, de qué hacer en cada conducta que emite un estudiante para todo el país. Hay centros, sobre todo los politécnicos, que son, que son gestionados por religiosos, que se mantienen muy apegados a la normativa que ellos ya tienen establecida al interior de sus centros educativos. Algunos centros ya la pueden consensuar con los estudiantes, pero eso está bien, que los centros pueden tener esa iniciativa de elaborar su reglamento de convivencia, pero no puede estar por encima de lo que establece la ley de protección de niños y niñas adolescentes. Tiene que estar coherenciado, tiene que estar vinculado a eso, porque yo no puedo pasarle por encima a lo que son las leyes. Ahora bien, que usted puede ir haciendo algunas adaptaciones y que cuando llegue el momento, porque ya esa normativa debe revisarse, no porque no funcione o sí funcione, porque el contexto escolar es cambiante y nosotros podemos decir antes y después de la pandemia no teníamos educación virtual a distancia. Ahora tuvo un tiempo que tuvimos educación, hemos vuelto a la presencialidad, pero aún en la presencialidad también acudimos a lo que es la educación a distancia, virtual, se hace un híbrido. Entonces, esta normativa tiene que ser ese manual, ese tenerlo ahí, sobre todo en el Departamento de Orientación y Psicología, que son la profesional, el profesional que está destinado, que ese es su rol de pautar, de estar vigilando esas relaciones de convivencia en la comunidad educativa entre maestro, maestro estudiante, director maestro, con los padres. Entonces, justamente por eso quisimos invitar a la maestra y a la maestrante Dilenia Núñez por su experiencia y sobre todo también el tema de la educación sexual en la escuela, que hay gente que ignora que eso como que creen que eso no se ha dado nunca o no se está dando. Sí, la educación sexual, igual que la formación integral humana religiosa, siempre está presente en la escuela. En un centro se le hace mayor énfasis, se pone mucho más de manifiesto que en otro, pero nunca se ha dejado de trabajar lo que es la educación sexual en las escuelas. Incluso tengo entendido, no sé si ya concluyó, que se han venido realizando maestría con el propósito de especializar a esos orientadores en esta temática, de especializar a estos psicólogos en esta temática para cada vez más responder a la población estudiantil, responder a la familia y tener ese ciudadano formado y mucho más con la situación que tenemos Vamos a ver de también qué hace niñas. ahora Dilenia. Está, si nos Dilenia escucha, ya está. Dilenia, buenos días. No se escucha, Dilenia. Es que Dilenia está en pantalla, pero está frisada. Vamos a ver si se mueve. Dilenia, déjame escribirle por aquí, Julio, por el chat. Sí, tiene problemas. Ella está en pantalla ahora, pero está frisada. Tiene problemas con el internet. Nada, es bueno que usted diga que son las formas de convivencia, porque hay algunos críticos de ese manual que dicen que los estudiantes tienen muchísimos derechos y qué bueno que tienen todos esos derechos. Pero algunos se preguntan si esos derechos están acordes también con los deberes. Y es una pregunta que hacen muchísimos docentes de los centros educativos, porque si bien es cierto y que nadie puede estar opuesto a eso, a respetar los derechos que tienen los estudiantes,
pero también si estos no tienen también unos deberes que cumplir y que vayan acorde con y en armonía con la paz escolar. También eso se preguntan algunos docentes. E incluso hay docentes que dicen, esto no lo aguanta nadie ya. Yo quiero irme, quiero retirarme de la escuela por esa situación. Vamos a ver que Dilenia ahora está en otro lugar que sí tiene mejor cobertura. Aquí está Dominga, me Sí. parece. Ahora Dilenia sí está en pantalla, así que Bueno, vamos a pedirle a Dilenia que ya entre, ya. no, ya Dilenia, está, ya te presentamos. ya está bien. Adelante, Dilenia. Dominga, lee la pregunta por donde tú querías entrar, porque ahora es que ella te va a escuchar. Sí, mi querida Dilenia, estamos aquí trabajando lo que es el manual de convivencia. Y justamente uno de los comentarios que Julio hacía y que hacen es que al estudiante en este manual, que tiene muchos años en su aplicación, se le reconoce más sobre su derecho, pero no se le exige tanto el tema de sus deberes. Y entonces quisiéramos ver en esa aplicación, tú qué experiencia tienes, qué tú has encontrado, sobre todo en la comunidad educativa, en esas relaciones de convivencia. Sí, buenos días. Buenos días, don Julio. Bueno. Gracias por la oportunidad que me dan de estar con ustedes en este programa, que es toque de queda en la mañana. Y qué bueno que podemos conversar sobre las temáticas de educación. Bueno, las normativas se basan en los derechos de los estudiantes, pero también en los deberes. Cuando aplicamos el protocolo para la convivencia escolar y el buen trato, también se debe hacer hincapié en que los niños tienen deberes, porque así lo forman y entonces ellos aprenden a saber que también ellos tienen que dar respuesta de las cosas que hacen. No podemos permitir, ¿verdad?, que los niños solo crean que son los derechos que se van a garantizar a ellos, sino que también en esa misma normativa contempla que los niños y las niñas tienen deberes que cumplir. Y cuando cometen alguna falta, entonces a ellos se le hace reconocer, se le hace entender, se reflexiona con ellos sobre los deberes y las cosas que ellos deben cumplir, tanto en la escuela como en la casa a nivel personal. Sabiendo, ¿verdad?, que la debe ser integral, que todo lo que nosotros aprendemos es para aplicarlo en la escuela, en el hogar, en la comunidad, donde quiera que estemos. Y las normas de convivencia, eso es lo que hacen, enseñarnos a vivir y a convivir con los demás. Y para yo convivir con los demás, tengo que saber que tengo derechos, también tengo deberes que cumplir para conmigo, para con la sociedad, en el grupo social en que me desenvuelvo. Es decir, que también hay deberes. Lo único que las normas como que mencionan más los derechos en los niños, pero cuando las aplicamos, también se le hace reconocer a ellos que tienen deberes. Y realmente una norma puede existir sin esa parte. ¿Cómo vamos nosotros entonces a desarrollar en los niños esa actitud de que me equivoqué, de que tengo que mejorar mi comportamiento? ¿Qué son las cosas que puedo hacer y cuáles no? Sí. Dilenia, ¿cuáles son esa relación? Por ejemplo, al comenzar un año escolar, la relación entre el director, el maestro, porque a veces se entran en contradicciones. A veces el director dice que el director no acata lo que el Departamento de Orientación y Psicología. En esa aplicación de la normativa, tiene que haber un consenso de las autoridades, podría decirse, de quienes gestionan un centro educativo, de no tener contradicción en la aplicación. Así es. Tenemos que es un instrumento que nos va a ayudar, diríamos, a organizar todo lo que es el estado de convivencia y cultura de paz del centro educativo. Esta herramienta
es para trabajarla entre todos y entre todas. Al inicio del año escolar, la escuela educativa debe dar las normas, debe actualizarlas. Estas se deben contextualizar. Una norma no puede estar hecha sin tomar en cuenta a mi comunidad, cuáles cosas tengo, cómo es la condición de mi grupo y todo esto. Pero entonces esas normas deben estar también en consonancia con las normativas del sistema educativo dominicano. En mi escuela, en mi grupo, podemos nosotros poner unas normas que estén por encima ni por debajo de las normas generales, sabiendo que estas responden, ¿verdad?, a lo que es primero la Constitución Dominicana y luego a la Ley 13603 de la protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces no es un documento aparte, no es un documento que lo tiene guardado la orientadora, ni la maestra, ni la coordinadora. El equipo de gestión saca ese documento año por año, vamos a revisarlo, vamos a ver cuáles ajustes hay que hacerle, porque puede ser que algo haya cambiado. También las normas se evalúan en el año anterior, entonces como evaluamos lo que pasó y nos quedan ahí unos datos, tenemos entonces nosotros que hacer algunos ajustes a las normas. Puede ser que algunas de las que estuvimos aplicando no nos dio resultado. Entonces, para la aplicación de ese reglamento, se debe tomar en cuenta el equipo de gestión completo, se debe tomar en cuenta a los estudiantes, a los docentes y hasta una comisión de padres. En todo ese tiempo que estamos en la escuela, antes de iniciar el año escolar, que es la preparación del año, cuando damos la formación, todo eso, se deben estar preparando esas normas. Se debe hacer un diagnóstico de qué sucede, qué quieren los muchachos, qué nuevo le podemos poner, cuáles cosas ya no funcionan. Bueno, que había que venir con la falda por debajo de la rodilla. Bueno, qué tal cosa. Hay normas que están ahí desde que se fundó la escuela. Por ejemplo, tú tienes unas instituciones que tienen las normas de cuando la primera vez que se hicieron, en el 80, en el 70, cualquiera. Entonces, ya ahí hay cosas que a la altura de juego como estamos, pues deben ir quitándose y se deben ir adaptando. Pero eso no lo hace una sola persona, se hace entre un equipo, porque todos deben poner su punto de vista para que No, y hasta también... el Consejo tiene que ver con la aprobación y la modificación de esa normativa. El Consejo de Educación tiene que revisar y eso. Cuando se hizo esa modificación, tuvo que ser revisada y autorizada por el Consejo de Educación. Hace las normas, se prepara 3, pero entonces ya se ha dicho de que se van a revisar o que están en revisión. Ahora mismo escuché hace poco que se está haciendo un protocolo para la violencia, aunque tenemos todo un protocolo hace un tiempo, un protocolo de aplicación de normas, que las normas por solas muertas no funcionan. Por eso se preparó todo el protocolo con todos los detalles para poder aplicar. Y lo primero es eso, la revisión, el diagnóstico, de ver cómo andamos, ajustarlas. Luego deben ser conocidas por todas las personas, por todo el personal, por las familias, porque a veces sucede que hacemos las normas y no las damos a conocer. Entonces, cuando el niño, el adolescente comete la falta, él no está enterado, ni la familia, la normativa decía que eso no se podía hacer. Entonces, ahí entra la contradicción y la... Entonces, deben ser dadas a conocer a las familias, reuniones. Estos primeros meses de docencia son para eso, también para que ellos aporten sus ideas y para llegar a acuerdos, porque las normas no son impuestas. Las normas deben estar de acuerdo entre todos. Porque los mismos niños, cuando no conocen las normas y se las queremos aplicar, se sienten mal. Sin embargo, cuando ellos participan y nosotros los adultos les damos la oportunidad, entonces ellos se ven más comprometidos a cumplirlas, porque debe ser así.
Hay normas que ellos pueden ellos mismos aportarla. Y yo siempre le decía a los directores, a las orientadoras, hay unas normas que ellos nunca la van a tomar, los niños, porque tal vez no la tienen pendiente. ¿Qué vamos a hacer luego de la timbre del recreo? Los niños se van a querer quedar jugando después del deporte. Claro, pero entonces esa maestra, esa orientadora, ese equipo, en conversación con ellos, ¿verdad? Y de una manera amigable, se llega a acuerdo. Y ellos mismos dicen, sí, hay que entrar al curso después del recreo. Sí. ¿Cómo nos vamos a comportar dentro del aula? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles cosas podemos hacer y cuáles no? Entonces, cuando las normas son compartidas, su aplicación se hace mucho más fácil. Sabemos que tienen debilidades, ¿verdad? Que a veces no son tan claras, no son tan precisas, pero por eso es que somos equipo, por eso es que somos adultos, para ir guiando ese proceso. Déjeme hacerle una pregunta, Dileni. Después de la pandemia, el ministro de Educación pasado, don Roberto Fulcar, había dicho que iba a contratar cientos de orientadores y de psicólogos para poder recibir esa población que venía del encierro a la educación antes que virtual o un híbrido a la presencial, ¿verdad? Entonces, mi primera pregunta es, ¿se recibieron los centros educativos a través de la regional y de los distritos esos orientadores y psicólogos? Y segundo, ¿cómo usted ha visto que ha sido el comportamiento de nuestros muchachos después de la pandemia? ¿Ha habido algún cambio? ¿Son más agresivos? ¿Son menos agresivos? ¿Son más dóciles? ¿Son menos dóciles? ¿Cómo usted ha visto a nuestros muchachos después de la pandemia? Bueno, con respecto a la entrada de los orientadores a los centros educativos, usted sabe, don Julio, que este es el tema. Entonces, por lo menos en nuestras escuelas contamos con orientadores. Tendríamos muy poca escuela, creo que la tenemos todas, pero han entrado una parte, pero todavía falta, porque no se han colocado todos. Tengo conocimiento de orientadores que ganaron el concurso, ¿verdad?, que todavía no han sido nombrados. Entonces, esta parte también, hay algunos que inclusive han hacer tareas, acciones a otros centros privados y eso, algún grupo de guerra, otras comunidades que están en espera con el tema del nombramiento. Pero nuestros centros educativos, la mayoría tiene una buena cantidad de orientadores, tiene 2, tiene 3, de acuerdo a la cantidad de estudiantes. Pero usted sabe que siempre va a hacer falta y son necesarios que los equipos estén reforzados, porque son muchas las necesidades y las situaciones que se nos presentan en los educativos y para darle el apoyo a las familias y todo lo que conlleva la tarea y la función de la orientación. Entonces, luego de la pandemia, ¿no? Lo que nos cuentan los centros educativos es que hay una gran dificultad en los inicios desde el segundo año, pero anterior para entrar de nuevo a la escuela, para tomar el hábito de nuevo, inclusive la escuela para el horario, la mirada, educación, otros, pero el poder habituarse a la vida cotidiana, normal. Sabe que la pandemia dejó sus secuelas en muchos hogares. Muchos niños perdieron familiares, padres, hermanos, y verdad, todo esto le afecta, igual que a los docentes.
en esos primeros inicios, cuando se dio a la clase, pues orientación y psicología elaboró toda una programación y la marcha para reencontrarnos, para iniciar de nuevo toda una campaña de alegría, de que volvimos a la escuela, porque había temor y todo esto. Ese primer año fue un poco más difícil para los mismos docentes, para todo el mundo, porque veníamos, ¿verdad?, de estas que todos sabemos cómo nos afectó, y entonces costó un poco de trabajo, muchas actividades de apoyo emocional en la escuela, con las familias, para reencontrarnos de nuevo. Ya en este año escolar, pues las cosas van un poquito más al paso, ya los muchachos están con mejor condición en la escuela. Pero usted sabe que siempre hay que estar detrás de ellos, siempre hay que estar haciendo los esfuerzos para que las familias eh, apoyen. Conocemos de la, esa gran responsabilidad ahora de apoyo a lo que son la parte educativa de sus hijos. Es una lucha que mantiene siempre la escuela, tratando de acercar, la familia vea su responsabilidad frente a la formación académica de sus muchachos, ¿verdad? Que la escuela no puede sola, de los directores, porque tenemos familias que son muy colaboradoras, se integran a la escuela. Muy bien. Dilania, ya Dominga trató este tema, pero yo quisiera saber si específicamente si en su regional están trabajando con la educación sexual, si hay temas específicos para que oriente a nuestras niñas, nuestros adolescentes y también a los varones. ¿Por qué? Porque en este país la cantidad de niñas y niñas que salen embarazadas, el porcentaje es muy alto. Como siempre ha habido una polémica con la educación sexual y especialmente un tema que enfrenta, que la iglesia siempre ha estado opuesto. Sin embargo, nuestras niñas siguen saliendo embarazadas y cada vez que una niña sale embarazada, por lo general troncha su futuro o lo detiene o lo retrasa. Las escuelas, si no actúan rápido, bueno, hay cosas que uno no puede controlar. Cuando una muchacha de esta ya sea, como uno dice, se ha formado, esas hormonas comienzan a funcionarle, uno no lo puede, la iglesia dice que eso es mandarlo a tener relaciones y uno dice, bueno, no es que lo mandan, es que la están teniendo. El asunto es evitar los embarazos para que le tronchen, para que no le tronche el camino. ¿Están trabajando ustedes con la educación sexual en su regional? Sí, don Julio, ese es un tema, ¿verdad?, que tenemos que entenderlo, reconocerlo. El Departamento de Orientación, don Julio, desde su fundación, desde sus inicios, siempre trabajó en la estrategia de la prevención de la educación sexual. Su programación la contempla el programa, así como de autoestima, de todo. Entonces, el problema está en que nos acusan, ¿verdad?, de que estamos enseñando a los niños cosas que pueden aprender, que no tienen. El programa de educación sexual desde preescolar. Uno comienza a conocer su cuerpo, a saber quién es él, a cuidarlo, a protegerse de los abusos, de que una persona adulta, otra persona pueda tocarle su cuerpo. En primaria también, y en secundaria con los adolescentes. Nuestro programa tiene
está diseñado para una de las etapas de formación y desarrollo de nuestros muchachos. Nosotros siempre hemos tenido un sentido de cuidado. Ahora, el área de psicología es un área totalmente preventiva. Y como usted dice, antes que las cosas sucedan. Me ven, pero yo no me veo. No está informado, bien formado en estos conceptos. Si no conoce su cuerpo, si no conoce cómo funciona, si no conoce las cosas que puede hacer y las que no, las que le hacen daño, cuántas cosas debe conocer una niña. Entonces, si no le damos esa formación, estamos desprotegidos. Él va a utilizar malas informaciones que consigue por ahí y las va a poner a su favor. Entonces, no son informaciones que van a tener la credibilidad para que ellos puedan realmente hacer una vida, tener una vida integral, desarrollarse como seres humanos, saber qué me conviene, qué no me conviene, a qué hora puedo yo entrar en una relación sexual ya como adulto, cuáles condiciones debo tener. Debo estar preparado emocional y físicamente, debo conocerme, debo saber que esto me puede hacer daño en mis estudios, en mis proyectos. Entonces debemos trabajarle a ellos su proyecto de vida, que también es parte de esa estrategia, ilusionar. Dilenia, una pregunta directa. Si usted como orientadora, como psicóloga, una estudiante va y conversa con usted, ¿verdad? Y bueno, y dice que está teniendo relaciones sexuales. En ese caso, ¿cuáles son las recomendaciones puntuales que usted recomienda que se le deben de hacer a esa joven que ya la está teniendo? No es que si va a tener o no, sino que está teniendo, que la está teniendo las relaciones sexuales. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, tenemos que conversar con esa joven. Tenemos que hacerle ver la responsabilidad que se asume cuando estamos teniendo relaciones sexuales. Está el tema, ella debe cuidarse, está el tema de las enfermedades de transmisión sexual, que ella se cuida, puede de un momento a otro obtenerla. Y está el tema del embarazo. Entonces, ya cuando las niñas, especialmente las adolescentes, las más grandes, en relaciones sexuales, tenemos que invitarla a su cuidado y a atención. Ellas deben cuidarse, ellas deben ir a ginecología, deben ir a un centro, deben ir acompañadas de su madre, de su familia, porque ellas tienen que empezar a entender que están en un riesgo, que en cualquier momento un embarazo no esperado puede dañarle allá el camino de sus estudios, tanto los secundarios como para iniciar su universidad. Entonces, debemos hacerle reflexionar. Hay que ver también con quién esa niña está teniendo las relaciones sexuales. Si es una persona que le lleva más de 5 o 10 años, que es lo que más se da, don Julio, niñas de 14, 15 años con señores de 25, 30, 40 y muchísimos años. Eso se convierte en un abuso sexual. A veces están siendo... ¿Cómo ganarme la confianza del orientador o del psicólogo y que este no sea alguien que cuando yo vaya y le confiese esa situación, entonces me exponga, ¿verdad? Me exponga en lo que yo estoy haciendo? Muchas veces que no quiero que ni papá ni mamá se den cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el psicólogo maneja esa situación de mantener esa discrecionalidad de forma tal que la joven le tenga confianza en ella, bueno, hablar con ella y decirle ese secreto y que ella no quiere que eso se propague? ¿Cómo manejar esa parte? Bueno, don Julio, pero ahí entra la parte del código del orientador, la confidencialidad, todas las cosas pequeñas que sean que una niña adolescente confía, no debe
divulgarse. Entonces, lo que hacer no es amigo, amiguita de esa niña, de ese niño. Y entonces, dar la manera que entiendan en qué situación entran, porque ellos nunca alcanzan las consecuencias rápidamente. Estoy teniendo relaciones sexuales, estoy presente, pero entonces a partir de ahí, la responsabilidad de explicarles a qué se está y cuáles salidas debe tener. Hay un protocolo para la aplicación de la educación sexual que nos manda a nosotros en esa conversación ver primero si no se está cometiendo abuso con esa niña, es lo primero. Si son una de igual, un noviazgo, son niños, son jóvenes y no hay ningún riesgo de abuso. Eso es lo primero. Y después, tener diríamos, esa compenetración con nuestras muchachas para que ellas no pierdan la confianza en nosotros. Pero, como menores de edad, don usted sabe, tenemos que sensibilizarla. ¿Para qué? Porque mamá y papá, de una u otra manera, tienen que conocer tu condición, tu situación. Si se trata de un embarazo, si se trata de relaciones sexuales, si se trata de un consumo de droga, de lo que sea. Ahora, ¿qué yo no puedo hacer? ¿Qué no puede hacer esa orientadora? Sin el consentimiento de ese adolescente, comunicarlo ni siquiera a sus padres, ni a su madre, a ninguno. Entonces, yo lo que tengo que sensibilizarle, decirle, tu madre o tus padres deben tener conocimiento. Vamos a preparar para dar ese vamos a convocarlo aquí, yo voy a conversar con ellos, porque te tienes que cuidar, porque ellos deben saber. O sea, pero que la niña, la joven entienda que esa persona que le esté escuchando, esa es su confianza, que puede confiar. Porque tal como usted dice, lamentablemente, don Julio, a veces así no es que pasa. Muchas veces las informaciones se salen del cubículo, sí, y son conocidas por otros, y hay un proceso. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Cuando se nos confía una información. Sí, Dilenia, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de ese abordaje que tú de manera magistral has descrito, en esa confiabilidad, pero descubrimos que a veces en un mismo centro hay dos, en ese abordaje hay dos jovencitas que están embarazadas. De acuerdo a la normativa de convivencia, ¿qué voy a hacer con esta adolescente que tiene esta situación? ¿Qué es lo que hace el centro? Si se le da un apoyo de prevención durante ese proceso, si salen del centro y se quedan en el centro. ¿Qué dice la normativa de convivencia y qué se hace en el centro educativo en estas situaciones? Y también ahí mismo te pregunto, porque a veces se toma medida con la joven, con la niña, con femenina, pero si en el caso de que el padre de esa criatura es también un estudiante del centro educativo, está en el mismo centro, ¿cuál es el abordaje que se debe hacer? Nosotros conocemos el abordaje. Se van para la noche, se van del centro, la clase fuera. Ese es el abordaje viejo. Ese es el abordaje que todo el mundo conoce y que es el que daña, el que quita los derechos. Entonces el abordaje debe ser diferente. El abordaje debe ser que ya yo tengo una situación en mi centro y ya yo tengo esas niñas con esa situación, puedo cambiar, pero que tampoco puedo quitarle a ellas el derecho a la educación. Y entonces ahí viene cómo abordamos. Bueno, tenemos que comunicarnos con la familia. Primero, hacerle sentir a las niñas que no ha sucedido nada, que no va a pasar nada negativo, porque ya la niña tiene una condición que tenemos que protegerla, apoyarla. También en ese mismo protocolo nos habla de esa parte que decía en inicio. Hay que ver quién es el padre del niño, cómo ha sido ese embarazo, porque es que a veces nuestras niñas han sido abusadas, inclusive hasta por familiares,
y creemos que es algo natural, normal, que está pasando. Y esa parte tenemos que siempre controlarla y ver qué ha sucedido. Bueno, entonces a partir de ahí, lo que dice el protocolo es que esas niñas tienen que quedarse en su escuela, trabajando, estudiando. Hay que mantenerle entonces el tema de la salud, hay que hablar con la familia, esas niñas tienen que entrar a manejar su salud, ir a su médico, sus controles de embarazo, todo. Deben ser abordadas en la escuela como una alumna más, dejarlas allá. Todos los muchachos saben que en el colmado, en la calle, donde quiera, las mujeres embarazadas andan caminando, cogen el tren, cogen la guagua, cogen el carro, suben la escalera. No tenemos que bajarla de la segunda, de la tercera a la primera. No hay que dejarla escondida en la biblioteca haciendo las tareas. Ahora, ¿qué podemos hacer en beneficio de los demás? Con esos mismos casos de nuestras niñas, abordar el tema del embarazo y abordar el tema de cuáles son las consecuencias del embarazo en una niña adolescente que está todavía en su Su desarrollo. etapa de estudio, que es para eso que están. Preguntarle a esa niña y que ellas mismas puedan conversar con sus compañeros sobre las situaciones que le están pasando, conocer los demás ya de vivencia propia con su compañera, que un embarazo es una responsabilidad, que habrán días que su compañera no va a poder jugar la pelota y el voleibol igual que las otras con los mismos brincos, con la barriga, que va a sentir tal vez mal. Es decir que, y los muchachos son los primeros que apoyan, los muchachos se van con su compañera, se solidarizan. O sea, la escuela debe abrir un espacio de apoyo. Ahora, a veces los orientadores, pero se nos van a llenar la escuela de embarazos. No, es que con esos mismos embarazos nosotros trabajamos la prevención de los otros. Mira fulana ahí con unos mareos y unos asuntos. Ya los niños ven que darse y que tienen que esperar y que las relaciones sexuales ya coitales pueden tener otro espacio de tiempo y que si la van a tener, porque nosotros no tenemos el control ni de los hijos ni de ninguno cuando ya están grandes, enseñarlo a protegerse. Tienen que aprender a protegerse porque ya la vida cambió, la mente tiene que estar más abierta. No podemos... Dilenia, te voy a hacer esta pregunta y te puede acoger a la quinta enmienda si usted quiere. La quinta enmienda que contesta si usted quiere. Ay, Dios mío. ¿Está usted de acuerdo o no en que en estos centros educativos que son de adolescentes, donde se habla de tanta prevención, ¿verdad? Pero le tienen miedo a tomar las medidas, como hacen en otros países? ¿Está usted de acuerdo que se le repartan a estos adolescentes los preservativos para evitar que salgan embarazos, tanto a las hembras como a los varones? ¿Está usted de acuerdo con esa actividad? Bueno, don Julio, no me ponga a pelear con la iglesia, y usted sabe que este es un tema. Usted se acoge a la quinta enmienda, entonces. Vámonos a la quinta enmienda, don. Ahora yo puedo pedirle que ellos de su parte se cuiden y los utilicen, pero yo como orientadora todavía, yo sé que está... No usted como orientadora, sino el centro educativo como tal, como medida, como se hablan de tantas medidas preventivas y una de ellas es el uso del preservativo. Bueno, si una de ellas es el uso del preservativo, si se lo facilitamos, bueno, entonces, digo yo, estaríamos entonces contribuyendo a evitar de que salgan embarazadas, de que puedan, que ya usted dijo que incluso que pueden las enfermedades, cuidarse de las enfermedades, pero de la única manera que se pueden cuidar de las enfermedades, dirán algunos, no, que no tengan relaciones porque no están para... Bueno, pero ya la están teniendo, ya la tienen, y eso usted no lo va a evitar, ni lo evita la escuela, ni lo pueden evitar los padres, porque ya entraron en ese mundo, y dicen algunas, bueno, cuando estas hormonas se descomponen, ¿verdad? Entonces hacen lo que tienen que hacer. Entonces, si ya están teniendo relaciones y me hablan de que tengo que prevenir las enfermedades
el embarazo, bueno, pero uno de los mecanismos de prevención son los preservativos. Bueno, don Julio, quizá yo sea un poco más conservadora. Yo le dije a usted que conversaríamos con las familias. Hicimos programas. ¿Y a la familia qué les recomendaría? Que como la niña todavía es menor de edad, que se pongan de acuerdo si le va a dar los condones, si la va a llevar a un dispensario a ponerle un otro método, porque con las familias, porque todavía esa niña es menor de edad. Hay estas familias que pueden encargarse también. Hay muchas campañas, muchas organizaciones aquí que tienen, usted sabe, otro nivel de pensamiento, pero todavía desde el Ministerio de Educación y el Departamento de Orientación y Psicología no hemos tomado como esas decisiones. Ahora sí sabemos que... No, esa parte de ese tema está en mano, usted lo dijo, por eso usted dice, dijo, no me ponga a pelear con la iglesia, todavía tenemos el dogma de la iglesia y la iglesia tiene mucha influencia en la educación de la República Dominicana, tanto a nivel de ejecutoria como también a nivel de las autoridades. Aquí hay muchos ministros que evitan tener contradicciones con la iglesia porque consideran que eso mismo pone en juego hasta la estabilidad de su puesto o la permanencia de su puesto en el Ministerio de Educación. De mi parte, esa es mi última pregunta. Si Dominga tiene alguna, para entonces... Don Julio, ahí mismo es lo ideal para la familia y sobre todo por todo lo que ha explicado Dilenia, todo lo que un adolescente se pone en riesgo es posponer la relación. Porque muchas veces esa que salió, tal vez la primera de 4 hermanas, de 3 hermanas. Entonces, es ver, y es la educación que uno le da a las niñas también. Todo lo que tú pierdes en tu convivencia de adolescente y de joven, por no posponer una relación que te va a llevar todas esas situaciones de salud, de pérdida muchas veces hasta de autoestima. Y entonces es la línea de la iglesia. Yo soy de esa línea, de buscar que tanto el varón como la hembra, posponer las relaciones. Se puede disfrutar y sí, eso sí hay que elaborar y promover. Programa que la niña se vea y el joven, el disfrute de la vida, el disfrute de su etapa, de esa etapa tan bonita para el joven, sin tener que llegar a la relación coitar, para decirlo así. Dominga, la palabra posponer, eso nadie puede estar opuesto a eso. Hay que hacer todo lo posible para que la pospongan. Pero la pregunta es, si ya están, ¿qué hacer? Porque nadie puede motivar a que unos niños adolescentes que no están en su etapa, no están en su tiempo, tengan relaciones sexuales. Nadie puede promover eso. Ahora, la pregunta es, si ya los que están, ¿qué hacer con ellos? ¿Cuáles son las orientaciones que deben de recibir? Consensuar con ellos mismos y con la familia, qué es lo que conviene. Y entonces dentro de esas orientaciones viene el asunto de evitar las enfermedades, de evitar el embarazo. ¿Cómo evito las enfermedades? ¿Cómo evito los embarazos? De tener un segundo, porque a veces ya tienen un hijo. De tener hasta el segundo hijo. Claro, entonces, porque nosotros no podemos motivar a que a los adolescentes tengan relaciones sexuales. No, pero la pregunta es los que están, ¿qué hacer con ellos? ¿Cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar? Por eso veo aquí algunas preguntas. Por ejemplo, dice Sol Pérez, valores morales, promiscuidad y la inmortalidad sexual. No sé si Sol Pérez es Sol o no. ¿Tú me entiendes? No, ella no es Sol, yo creo. No es Sol. Muy bien. Porque esa palabra promiscuidad, cuando usted viene a ver, no entra dentro de las relaciones sexuales de los que tienen un adolescente. Porque cuando viene a ver, ella tiene relaciones sexuales a destiempo, pero lo tienen con una única persona, que es quien es su novio. Entonces creo que ahí no entraría. Que debe de esperar, bueno, de eso estamos todos de acuerdo, pero los que no logran esperar qué hacer con ello, esa es mi pregunta para evitar que el problema sea mayor. Sigue Sorpre y dice, muy buenos días, interesante los comentarios de Dilenia con relación a los jóvenes, pero además
de afectarle la salud, su proyecto de vida, un embarazo a destiempo, también hablarle de los valores. Claro que sí, claro que sí. De acuerdo con Sora ahí, que está opinando sobre el tema, he visto otros comentarios referidos. Déjeme ver. Dice Eufelio, ve buscando otra que yo voy a leer a Eufelio, María. Dice Eufelio Alfredo Castro. Buenos días desde Loma de Cabrera. Entiendo que el manual de convivencia escolar es muy permisivo y flexible. Los estudiantes se burlan de los docentes. Los maestros no han quitado la autoridad. ¿Qué usted opina, Dilene? Bueno, esa es una de las cosas que siempre se han dicho. Lo que pasa es que a veces tenemos el concepto de cuidado de los niños. No sabemos, ¿verdad? Que tenemos que conversar y reflexionar. No podemos nosotros entonces modificar una conducta en base a maltrato, a castigo duro y todo esto. La escuela está para la prevención, el apoyo y para que los niños reflexionen sobre lo que han hecho y luego ahí entonces poder dar esa conducta. Sabemos, ¿verdad?, que las normas están manejadas de forma que hay cosas que los muchachos se pueden trabajar en el aula del maestro. Hay otras que no, que llevan sus consecuencias, ¿verdad? Es decir, que de acuerdo a las faltas, si son leves, si son graves o muy graves, entonces vamos a aplicar el manual, ¿verdad? Así es. Queremos hacer cosas que riñen con las normativas y entonces no le podemos aceptar a un maestro ni a nadie que golpee a un niño, que lo maltrate con palabras y nada de eso. Entonces tenemos como que aprender, ser un poco más amigable con esto y aprender a llevarlo, ¿no? Nosotros vivimos diciendo que las familias tienen que también cuidar más a sus hijos, cuidarlos más, no cometer abusos con ellos. Ya sabemos que la forma en que de crianza de la que todos conocemos, don Julio, el guayo, la piedra, golpizas, todo eso no. La psicóloga que tenía mi mamá, que era una chancleta que hasta doblaba, tú doblabas para un lado y la chancleta doblaba, no fallaba. Era el cucharón que me daba, don Julio. Han cambiado los tiempos. ¿Encontró preguntas, amiga? Sí, yo tengo aquí a Raúl, quien se conectó muy tempranito. Y claro, Sí, y Raúl, también hay otras personas que opinan muy parecido a Raúl, que dice, demasiado paños tibios. Ese manual de convivencia hay que revisarlo. Y me fue Raúl. Sí, entonces, igual que Raúl, don Julio también, ahí está Antonia, está Annie, felicitando a Dilenia. Sí. Y es verdad lo que dice Raúl, porque igual que alguien que dijo hace un momentito que se pierde como que se perdiera la autoridad, pero no necesariamente se pierde esa autoridad por eso. Entonces dice, ese manual de convivencia hay que reestructurarlo por completo. Yo estoy muy de acuerdo con Raúl, que hay que revisarlo, pero no porque es de paño tibio, no solamente por eso, sino porque recuérdese que es un manual que está basado en derecho. Lo que pasa es que nosotros solo antes teníamos deberes. Igual que Raúl también hay otros. Emilio Romero Encarnación dice, la Regional 10 está trabajando en las uniones tempranas, en los embarazos. Ahí está reconociéndole el trabajo también a Dilenia. Están hablando de la Regional 10. Dice Juan Mota, el tema de contratar psicólogos lo resolvieron creando el psicólogo social, pero con y los docentes que estaban activos. ¿Es verdad eso, Dileni? El psicólogo social. Bueno, había una propuesta para llevar uno trabajador social, es la palabra. Está la propuesta de nuestra directora de orientación y psicología en el MINER, pero eso llevaba un tiempo de formación, creo que no ha concluido. Muy bien. Pero sí, Dilenia, sí, y don Julio, es necesario porque hay trabajadores sociales y educadores sociales.
Y aquí hay universidades que aquí se han formado más de 500 trabajadores sociales y educación social. Yo soy egresada de la UAS y de la Universidad de Barcelona de Educación Social. Sin embargo, aquí no lo integran, que debería integrarlo como equipo multidisciplinario. Tal vez no lo podemos tener por centro educativo, pero en cada distrito se debe tener, y sobre todo en esos centros tan masivos, estudiar, por ejemplo, una escuela como la de Villamella, que tiene alrededor de más de 2.000 estudiantes, la San Miguel Arcángel, tiene que haber un equipo multidisciplinario con un educador social, con un trabajador social. Dice Sol Pérez, don Julio, me refiero a esperar su momento adecuado cuando hablo de promiscuidad sexual. Lo que pasa, Sol, es que muchas no esperan el momento. Yo digo, no esperaron el momento. ¿Qué hacer? Y vuelvo y digo, eso no es, hay que esperar su momento, pero eso no es promiscuidad, a iniciarla antes de tiempo, porque yo entiendo que la promiscuidad es cuando es con uno, con otro, pero hay muchachitos que tienen años de novio, ¿verdad? Y lo saben los papás y la mamá, y todavía no es la edad, pero qué sé yo, iniciaron antes de tiempo. Entonces, yo digo que no se debe iniciar antes de tiempo, que hay que orientarlo para ello, pero a los que cayeron no los podemos dejar solos. Tenemos que orientarlo y que tomen las medidas del lugar para que el problema no se complique aún mucho más. ¿Y cuándo se complica? Cuando salen embarazadas. O sea, nosotros no podemos motivar a que los niños, los adolescentes salgan embarazadas. Al contrario, eso hay que combatirlo. Pero hay algunas que se nos escapan de las manos, a los padres, a la escuela. Entonces no podemos dejarla sola después que ya uno se da cuenta. El mal con tiempo usted lo puede detener para que sea menos dañino. Hasta donde llegó. Bueno. Don Julio, déjeme leer esta última. Dice Miriam Peña. Estamos muy pasados del tiempo. Adelante. Déjeme leer esta última de Miriam Peña. Mire qué interesante. Dice, en la escuela una estudiante celebró el baby shower en el aula con sus compañeritas. A la embarazada hay que apoyarla, pero también cuidar a las demás, que no, así lo que usted acaba de decir, cuidar a las otras que aún no están para que puedan prolongar y no salir embarazadas y seguir con su concepto de que son niñas adolescentes. Muy interesante. Vamos a agradecer, don Julio, a tantas personas que escribieron sobre la temática, pero no tenemos más tiempo. Dilenia, ¿algo más que agregar? Bueno, don Julio, agradecerle a usted, a Dominga y a todo el equipo el haberme permitido estar aquí conversando sobre estos temas que nos apasionan y que sabemos que son de mucho interés para toda la familia, para los docentes, para todo ese público que le escucha a usted todos los días, todos esos maestros. Dale tu saludo a tu amiga Mercedes, que siempre está ahí, a Carmen Mercedes. Don Julio, Dilenia te trató bien, don Julio, porque Dilenia me dijo, ay, es que don Julio es duro, María Dominga. No, lo que hacemos es tratar de ir a las preguntas puntuales y el que quiera que se acoja a la quinta enmienda, pero este es un programa para tratar de sacar lo mejor de cada uno de nuestros participantes, como casi siempre lo hace, con sus orientaciones puntuales, porque hay orientaciones que nosotros no podemos darlas, porque nosotros no somos expertos en ninguna área. Los expertos son los que están trabajando día tras día con cada uno de los problemas que se presentan en las escuelas, sea de aprendizaje, sea de conducta, sea de convivencia. Entonces, para eso estos espacios, para poder compartir y que las mejores orientaciones salgan de los que tienen la mayor preparación y los que están día tras día trabajando con las situaciones, con los problemas, porque a veces es muy fácil hablar desde lejos. Hay que estar dentro para saber cuáles son las dificultades que se presentan en ese mundo tan complicado como son los de los centros educativos, donde usted tiene 1000 muchachos pensando, cada uno con un cerebro diferente, algunos con actitudes diferentes. Y auxiliado por el celular y las redes. Exacto, hay que ver cómo sacamos lo mejor de ellos para así que sean hombres y mujeres de bien. Entonces, Dilenia, no, estos no son programas para atacar a los que vienen a participar, al contrario, es para que ellos expresen, saquen lo mejor al público de los trabajos que están haciendo, porque mucha gente piensa que ser maestro, que ser director, que ser orientador
esa es una tarea muy fácil. Muchos de ellos lo creen. Sin embargo, ellos en sus casas tienen 2 personas, 3 personas y dicen que no los aguantan. Imagínese usted en una escuela donde tenemos cientos y cientos de muchachos, ¿cómo será un centro educativo? Dilenia, gracias por tu participación. Espero que esta no sea gracias, Dilenia, y la tendremos por aquí. Vamos a ver si volvemos con el tema de resolución de conflictos, que tanto, yo sé que tú tienes mucha experiencia. Así que este espacio usted no me tiene que decir, vuelvo. Y yo sé que usted se va hoy convencida de que la necesitan, necesitan de sus orientaciones. Don Julio, gracias a usted por permitir estas opiniones, estas orientaciones desde este espacio y a su equipo que apoya para que esto suceda. Dilenia, excelente y gracias. Bueno, y tenemos que divulgar lo bueno que estamos haciendo, porque los buenos en todos los sentidos somos más que las cosas malas que pasan. Lo que pasa es que lo malo es lo que sale a relucir, es lo que vende, es lo que vende, lo que le interesa. Mientras nosotros estamos hablando de cómo resolver el problema del embarazo en la adolescencia, si estuviéramos sacando casos de muchachas embarazadas, el público, no al nuestro, porque el nuestro es un público selecto, pero las informaciones cuando son malas le llega a todo el mundo. Cuando son buenas, las quitan de la pantalla, no quieren verlas, porque eso es lo que le interesa a muchos. Nosotros estamos para destacar las cosas buenas que suceden en nuestro país y en las escuelas día tras día, las actividades que se hacen, millones y millones para sacar una mejor juventud, que es el futuro y el presente de nuestro país. Así es que Dilenia, Dominga, gracias por sus participación, por sus orientaciones, y yo sé que el público nuestro las recibe de buen agrado, y el debate que siempre se origina con las opiniones que emiten los que están conectados con este espacio, para cada uno de nosotros opinar. Muchas veces hasta se malinterpretan lo que uno dice o lo que el otro escribe, pero bueno, es parte de la dinámica de este espacio. Feliz resto del día para ustedes. Objetivo y valioso su comentario. Gracias. Así es. Nos vemos y feliz resto del día para todos y para todas. Muchas gracias.